Ahora hemos estado informando, 238 aumentados los casos por coronavirus en nuestro país, tras lo cual el presidente Piñera resolvió decretar estado de catástrofe. Sin embargo, hay expertos como ejemplo el directivo, la presidenta del Colegio Médico, que están solicitando una cuarentena total en el territorio chileno. Para hablar de este y otros temas, para responder todas las preguntas que tiene nuestra audiencia, nos acompaña Miguel O'Ryan, infectólogo e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor O'Ryan, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, lo primero, doctor, preguntarle por esta decisión del presidente de la República. Lo mencionábamos en la presentación de decretar este estado de catástrofe, pero también el petitorio del Colegio Médico de que más que estado de catástrofe aquí tiene que haber una cuarentena total. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, yo dentro de mi condición, digamos, más bien del área de la infectología, yo creo que sin entrometerme demasiado en decisiones que tienen que ver con la autoridad, entendiendo la complejidad que ellos significan, mi impresión es que la medida tomada va en el sentido correcto, que es de alguna manera empezar a preparar al país para adoptar rápidamente medidas de restricción de movimiento, básicamente distanciamiento social. Lo que yo le puedo decir a la población, bajo mi perspectiva, es que lo fundamental en este momento es que tenemos que hacer distanciamiento social, por mucho que nos cueste, pero es crítico y clave. Y toda medida que apoye y fomente eso está en el sentido correcto. La idea, doctor, en esta conversación es ir también recibiendo las preguntas de nuestra teleaudiencia a través de nuestro hashtag Noticias24. Justamente aquí tenemos la primera pregunta que nos hace Claudio Sangüesa. Y la pregunta a usted, doctor: una vez que tengo coronavirus, ¿quedo inmune? Parte de las preguntas que le propone nuestra teleaudiencia. Sí, esa es una buena pregunta, ha sido muy recurrente e interesante ver cómo la población de alguna manera se interesa por términos médicos propiamente tal. La información que ponemos hasta el momento sobre este virus obviamente es muy reciente. Este virus en particular, no más de 3 meses y medio, de tal manera que no podemos responder a ciencia cierta cuánto va a durar la inmunidad. Ahora, basado en conocimiento a virus semejantes, pues estos virus comparten y tienen comportamientos semejantes a otros, y de alguna manera lo que se ha visto en estos meses, la sugerencia actual es que uno se infecta de este virus y va a quedar protegido contra una reinfección por un tiempo que no sabemos aún, pero uno podría esperar que podría ser bastante extenso. Y eso es muy importante porque en la medida que la infección natural deja protección, significa que una vacuna que se asemeja a una infección natural pero no produce el síntoma, sino que produce la inmunidad, va a poder ser efectiva. Entonces, basado en que el virus deja inmunidad, es que nosotros podemos pensar que podemos desarrollar una vacuna que va a prevenir la infección y que también va a dejar inmunidad. Doctor O'Ryan, seguimos revisando otras consultas que nos llegan a través de redes sociales. Todos quienes nos quieran escribir, hashtag Noticias24, recibimos todas las consultas, que intentaremos poner todas arriba de la mesa. El doctor O'Ryan les va a ir respondiendo en la medida de lo posible. A ver, aquí nos consulta, si nos puede agrandar un poquito, señor director, justamente el Twitter, que no alcanzo a verlo en el monitor. Quien nos escribe es Julita, si no me equivoco, ¿no? Sí, Julisa, sí, nos pregunta: ¿qué pasa con los adultos mayores que están trabajando actualmente? ¿Deberían darles licencia para cuidarlos, doctor? Absolutamente. Los adultos mayores no deben estar en este minuto fuera de sus casas. Perfecto, no deben estar fuera de sus casas. En alguna, creo que sí. En algunas reparticiones públicas ya los han devuelto a sus hogares. En algunas empresas han tomado la decisión, pero esto debería ser transversal en todas partes, ¿o no? Transversal y universal. Ya, perfecto. Para ser bien claro y contundente en ese punto. Seguimos revisando otras preguntas, doctor O'Ryan. La gente tiene muchas dudas. A pesar de la cantidad de información que va saliendo, hay falta de información, ¿no? Cuesta distinguir entre lo real y lo ficticio, la fake news, y lo que realmente sirve. A ver, Vicky nos pregunta: ¿cómo lo hago si el adulto mayor crónico le es difícil acercarse al vacunatorio, doctor? ¿Existe la posibilidad que vengan a la casa? Esa pregunta excede un poquito, digamos, lo que yo domino en cuanto a cómo está funcionando cada uno, ¿no es cierto?, de las municipalidades, en fin, instancias, pero la recomendación, desde el punto de vista nuestro, es que un adulto mayor no vaya a estar en grupos para vacunarse. Ya. De tal manera que yo le
le pediría a los hijos, en fin, o a quien pueda aportar, que averigüe con las municipalidades si pueden tener algún sistema, ¿no es cierto?, de facilitar la vacunación de todo el mundo en realidad, porque en este momento hay que evitar aglomeraciones de todo tipo, porque cada vez que nos aglomeramos en un lugar existe riesgo de transmisión del virus y de proyección del virus, de tal manera de que es tarea de todos organizarnos para evitar aglomerarnos. Tenemos que distanciarnos unos de otros. No es fácil, pero tenemos que ir buscando los mecanismos. Doctor O'Ryan, esta duda, la que tiene Cristian Vitalich, la que tienen muchos, cada vez más chilenos por estos días, a la medida que aumentan los casos, aumentan las cuarentenas. Si un trabajador está en cuarentena, ¿qué protocolo deben seguir el resto de sus compañeros que interactuaron con él? Eso va a depender cuál es la razón que está, digamos, en cuarentena. Si es, supongamos que es una persona infectada, ahí va a haber habido toda una investigación y un estudio de salud para ver quiénes fueron sus contactos, y las personas entonces van a haber sido identificadas, van a haber sido contactadas y van a tener que estar en cuarentena. Si han sido contactos de una persona infectada. Si una persona está en cuarentena porque viajó o viene llegando de un viaje y está simplemente en observación, no hay ninguna actitud que deben tomar las personas que están o han tenido, digamos, o tuvieron contacto con él, porque esa persona está simplemente en observación. De tal manera que este término de cuarentena, el por qué la persona está en aislamiento, dependiendo de esa condición, y pueden haber muchas variables, va a depender de qué tiene que hacer la persona que sabe que este compañero está en esa situación. Doctor, nos pregunta Gonzalo Hurtado, ¿cuál es la complejidad si se es diabético? Un niño dado de alta de asma, ¿podría ser más complicado si se contagia? Esas dos dudas. Sí, bueno, los estudios lo que han demostrado han sido fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en adultos que tienen estas patologías de base, en donde, y la casuística es la que viene fundamentalmente de China, que es la que tuvo la aglomeración de casos, y ahí se ha reiterado que, aparte de la edad, que es fundamental, ¿no es cierto?, la condición de diabetes, hipertensión arterial, pero especialmente enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas, son condiciones de riesgo. Las personas con una u otra de esas están en mayor riesgo de tener cuadros más severos. En niños en general han habido menos niños infectados que adultos, pero hay niños infectados. Eso es muy importante tener claro, que los niños no están inmunes. Y hay niños que han tenido infecciones graves. Afortunadamente no son muchos, pero lo hay, de tal manera que los niños son susceptibles y hay que cuidarlos, igual que tenemos que cuidarnos todos, y especialmente a nuestros adultos mayores. Doctor, también nos pregunta Bárbara, mi tía llegó hoy de España y comenzó a sentirse mal. ¿Se debe acercar a algún servicio para hacer el examen o resguardar la cuarentena y ver si tienen los síntomas? Importante esta duda porque muchas veces se hace el llamado a no llenar los consultorios, las urgencias, sino que ir solamente cuando sea necesario. Sí, eso es muy importante. Es muy importante evitar las aglomeraciones, evitar, entre comillas, el pánico, y por cualquier razón, digamos, a que me hagan el test. El test por ahora está reservado a las personas que tengan la sintomatología compatible con esta infección, que es fundamentalmente fiebre y tos, que es la que van a tener 6 a 7 de cada 10 de las personas. Y esa es la indicación en este momento para ir y básicamente consultar por un área especial de la área de salud, ir con ojalá en lo posible, si tiene máscara, si está con esas condiciones, si no tiene, bueno, evite estar en contacto con personas y avise rápidamente que va con esa condición para que le pasen una máscara y le hagan el test para ver si tiene, digamos, no tiene el virus. Usted va a quedar probablemente en algún tipo de aislamiento hasta tener el resultado. Pero eso es para las personas que tienen por ahora fiebre y tos. Si usted llegó de viaje y le duele el cuerpo, está cansado, puede ser por el viaje, quédese los 15 días de cuarentena en su casa y espere los próximos 2-3 días a ver qué pasa. Si aparece fiebre o tos, no dude en consultar.
Doctor, nos pregunta Marcelo Enríquez, pregunta para un tema que en Chile y medios de prensa no se ha tocado, dice Marcelo. ¿Qué pasará en el caso de un fallecido con su cuerpo? ¿El virus muere con él? ¿Sigue vivo? ¿El cuerpo se entrega a familiares? ¿Se incinera? Hay muchas dudas. Aquí me recuerda un poco lo que sucedía con el caso del ébola. Claro que es un virus muy distinto a este, mucho más mortal. Pero ¿qué se hace? Lamentablemente, todavía, afortunadamente no ha ocurrido en nuestro país, con el cuerpo de una persona fallecida. Sí. Bueno, este virus no es ébola. Ébola claramente había un problema importante porque era un virus que podría ser excretado por múltiples partes del cuerpo y especialmente personas muy graves. No es el caso de este virus, disponer de los cuerpos en esas lamentables situaciones no tiene mayor complejidad. Perfecto. Claudia Ojea nos pregunta, doctor, estoy embarazada de 30 semanas. Le queda poquito, le queda un poco más de 2 meses. ¿Corre riesgo mi bebé si yo me contagio? Pregunta Claudia. Bueno, interesantemente, de las grandes casuísticas chinas que han habido hasta ahora, la mujer embarazada no ha sido un grupo particular de riesgo, lo cual llama de alguna manera la atención, porque la mujer embarazada sí es una persona que generalmente tiene riesgo, por ejemplo, con influenza u otras infecciones, tiende a tener cuadros más severos. Pero a la fecha, por lo menos, no se ha reportado que sea particularmente grave en mujer embarazada, lo cual no quita, obviamente, que no sería muy bueno que una mujer embarazada se contagiara. Hay un solo caso descrito en mi conocimiento hasta ahora de la posibilidad que una mujer embarazada haya transmitido el virus a su recién nacido, y aún así ese recién nacido afortunadamente tuvo un cuadro febril y anduvo bien. De tal manera que no, hasta ahora, y hemos sido muy insistentes de esto de hasta ahora, porque llevamos todavía pocos meses de, aunque ya hay muchos casos, pero todavía pocos meses de evolución de la epidemia, la mujer embarazada afortunadamente no ha sido de mayor riesgo que la población general de adultos jóvenes. Insistimos en el punto, lo importante por estos días, que es la información en esta pandemia del coronavirus. Por eso abrimos la puerta, abrimos la ventana virtual a través de redes sociales, hashtag Noticias24, su canal 24 horas, intentando resolver las dudas de millones de chilenos para enfrentar este coronavirus. Doctor, a ver, la siguiente pregunta también la hace Catalina también, la misma de antes. Dice, ¿es recomendable limpiar todo el piso de la casa y sacarse los zapatos a entrar? Hoy día había una crónica justamente en el diario que decía que había que sacarse los zapatos al entrar a las casas. Bueno, aquí en general las medidas tienen una base de recomendación basado en algún tipo de evidencia, basado en conocimientos generales y basado en lógica, ¿no? Y de ahí viene a parar finalmente una recomendación. Es cierto que, ¿y cuál es la base? La transmisibilidad de este virus viene básicamente del virus que está en la nasofaringe, ahí está alojado, y en los pulmones. Y ahí puede saltar a través de las partículas a muchas partes, puede saltar al suelo, puede pasar a los muebles, a las manos o de persona a persona. Que puede saltar obviamente a la boca, al zapato de alguien o incluso la ropa, sí, es posible. Ahora, de ahí a que eso ocurra y que el zapato pase a ser una fuente de transmisión, requeriría que otra persona tomara el zapato, lo tocara y se llevara el virus a la boca. ¿Eso es posible, pero que sea probable, la verdad es que no es muy probable. Que haya alguna demostración de que eso sirva, no hay. De tal manera que yo diría que el mensaje es sí, la higiene es muy importante, la limpieza de superficies constante es importante, valga la redundancia. Los zapatos no hay indicación de que cumplan un rol particular. La ropa, al mismo tiempo, eso que me han preguntado si hay que cambiarse la ropa antes de entrar o salir. Eso los equipos médicos, por cierto, lo tienen que hacer porque están en contacto en alta exposición, pero la persona normal que no está en las salas, ¿no es cierto?, que está fuera de los hospitales, eso no es una medida recomendada al momento. Si uno puede lavar la ropa quizá un poquito más frecuente, si tiene disponibilidad de agua además, puede ser una medida simplemente de buena costumbre, pero no es una medida que uno podría decir, eso hay que hacerlo. Doctor, nos pregunta Quique Animador. Estoy muy afiebrado en este momento, muy congestionado, pero no tengo tos. ¿Debo ir a la urgencia? ¿Debo esperar? No he estado con nadie, resfriado o similar. Le aseguro que a muchos les está pasando esto. Hay asuntos, me imagino que uno, sí, por mucha información se van creando cuadros que muchas veces son imaginarios. No es este caso, pero ¿qué pasa cuando las personas ven estos cuadros? Sí,
Bueno, una muy buena pregunta, porque está con un cuadro febril y un compromiso respiratorio. Pueden ser muchos virus, aparte del COVID. Obviamente nos interesa en este momento captar lo más posible las personas que tengan este virus, no se llama COVID, pero bueno, el cuadro se llama COVID, ¿no es cierto? Pero por ahora, y fundamentalmente dado también a nuestras capacidades diagnósticas, hay que ir a consultar si uno tiene fiebre y tos, y por ahora si tiene estas condiciones de viaje o contacto. Se ha agregado también el tener una insuficiencia respiratoria aguda. El tener otras variantes del cuadro que también puede tener infección, esperemos que en la medida que aumentemos nuestra capacidad diagnóstica también podamos detectarlo. Es verdad que en Corea hicieron una ampliación muy significativa de diagnóstico a todo lo que podría haber parecido una infección respiratoria y han tenido con esa medida buenos resultados. Casi 30.000 test diarios, decían en Corea. Claro. Entonces, pero es una estrategia más tremendamente difícil de implementar. Ellos han implementado tomas de detección hasta en lugares, ¿no es cierto?, en las calles, obviamente todo muy bien hecho, muy bien resguardado. Es otra cultura, tienen muchas veces otros medios. Tenemos que irnos acercando a hacer el máximo de test posible para detectar a las personas infectadas para que hagan aislamiento. Esa es la clave para ayudar a detener esto. Y por ahora, mientras no logremos eso, o vayamos incrementando esa capacidad, hagamos la cosa indirecta, quedémonos en nuestras casas y si tengo ese cuadro pero no me haga el test, quédese en su casa como si estuviera infectado y espere hasta ver cómo van los síntomas. Si tiene fiebre y después le aparece solamente diarrea, por ejemplo, o otra sintomatología, fue otra cosa, pero si le aparece a los pocos días un poco de tos y fiebre, puede ser que tenga el virus. Y es posible que aquí unos días más usted va a poder hacerse el test, aunque no tenga el antecedente de viaje. Pero eso va a depender también un poco de las capacidades diagnósticas que tengamos como país, que sé que se está trabajando intensamente para aumentarla. Insistimos a todos los que nos están viendo, escribirnos a través de redes sociales, #Noticias24. El doctor Miguel O'Ryan nos está ayudando a responder tantas dudas, tanta falta de información que hay en estos momentos tan difíciles en el mundo, también en nuestro país. Mari nos pregunta, doctor, mi mamá ayer viajó en avión LAN y en el momento, LATAM en este caso, el momento de chequearla en el ingreso al avión, la señorita tomaba todos los celulares con el mismo guante. ¿No ese es un riesgo de contagio muy grande que deberían mejorar las aerolíneas, doctor? Sí, van a tener que ir tomando, es que habría que ver exactamente cómo fue la situación, pero ¿y por qué estaría tomando el celular la persona? No tengo muy claro, pero el mensaje es que una persona estar tocando múltiples objetos o estar tocando múltiples objetos de otras personas no es deseable. En este momento todos tenemos que tocar lo menos posible. Y en la medida que más tocamos, más lavarnos las manos con agua y jabón. Si es que me llega a contaminar con el virus, el agua y jabón sirve para que escurra el virus y desaparezca. Doctor, nos pregunta Claudio, esta pregunta es muy común. Llevo 14 días con tos, flemas, obstrucción nasal. No es que todos lleven 14 días, sino que a muchos le está pasando estos cuadros, tos, flemas, obstrucción nasal. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, quedarse tranquilamente en su casa, en observación. Si no le apareció fiebre, es poco probable que sea el virus SARS-2, pero o del COVID, podría eventualmente ser, pero usted ya no va a tener mayor problema. Y mientras más se pueda quedar en la casa, si es que llega a tener el virus, pero no lo vamos a diagnosticar porque no cumplen los criterios, en la medida que pase otras 2 semanitas, si es que usted tuvo estos cuadros más leves, el virus se va a ir igual y usted no va a contagiar a otros. De tal manera que la recomendación por ahora, que no estamos haciendo test más ampliados, es que todo lo que huela a infección respiratoria, ojalá aíslese en la casa. ¿Cuánto tiempo? Lo más que pueda. No es improbable que aquí a poco andar estemos todos en nuestras casas por bastantes semanas.
Doctor, también otra pregunta. Quisiera saber qué medicamento se puede tomar si aparecen los síntomas. Esta pregunta que sí que es importante porque han habido mitos en torno al ibuprofeno, en torno a tomar, por ejemplo, agüita con vinagre, agüita como tomar jugo de limón. Hay de todo tipo de recetas mágicas que al final yo creo, y usted seguramente lo va a asegurar, que no sirven mucho, ¿no? Sí. Bueno, he sido un poco majadero esto en Hay que todas las insistir siempre. entrevistas y en la radio. Sí, muchas gracias. Para hacerlo bien corto, ninguno, nada, cero, ninguno de esos remedios caseros que salen, y son más de 100 a esta altura, yo creo, sirve lamentablemente para nada. Podría aplicarle las razones por cada uno de ellos, pero la verdad es que créanos que no sirven. Si algo sirviera, si algo tuviera evidencia, fuera analizado y se viera que efectivamente es útil, no le quepa ninguna duda que lo estaríamos recomendando, estarían las bases de la recomendación. Sí, recalcable. Estarían recomendaciones. Sí, usted lo decía, doctor, lo dijo muchas veces. Oficiales. Sí, usted lo dijo muchas veces que esto es un virus que recién, no sé, hace 3 meses, 4 meses que se está estudiando, y en el fondo toda información respecto a cualquier remedio, vacuna que se están viendo en todas partes del mundo son cuestiones que recién se están viendo ahora, recién se está sabiendo los efectos, a cuánta gente afecta, a qué grupo etario afecta, a qué no. Recién la información que se tiene es muy poca. Claro, yo separaría en lo que son mitos, el agua, la gárgara, el ajo, lo que se le ocurra, que son simplemente que no tienen ninguna base, son más bien de la creencia, ¿no? Y que yo comprendo las creencias de las personas porque no tienen ninguna base y no tienen probablemente ninguna utilidad, o sea, no tienen utilidad, punto. Después están lo que es, uno podría decir que es información incompleta o un salto muy rápido a llegar a conclusiones de informaciones muy preliminares. Estuvo el tema del uso de antihipertensivos, donde hubo ahí por algún momento una duda sobre usar o no antihipertensivos, por alguna posible asociación, varias asociaciones que hicieron algunos, eso por ahora está descartado. Los pacientes hipertensos tienen que seguir tomando sus medicamentos, son muy importantes. O sea, lo más importante es cuidarse la hipertensión justamente. Exactamente, y no tiene ninguna relación una con otra. Y el uso de los antiinflamatorios, los analgésicos. Yo creo que lo primero es decir a la población que tanto el paracetamol como el ibuprofeno, que son diferentes familias, ¿no es cierto?, de estos tipos de medicamentos, no tienen ningún rol ni en la curación, ni en acelerar la mejoría, ni en un efecto antiviral. No tienen ningún rol de tratamiento. Tienen solamente un rol de lo que se llama tratamiento sintomático. Es decir, si yo me siento mal, estoy con fiebre, estoy con calofrío, me duele el cuerpo, tomar paracetamol me va a servir a sentirme mejor. Y en ese sentido hay que tomarlo solamente cuando realmente me sienta mal, o espero ya haber consultado para que me digan qué es lo que tengo, y que me hayan recetado el paracetamol para que me sienta mejor. El ibuprofeno, no voy a entrar de dónde nació esto que podría tener un rol deleterio, pero la verdad es que no hay una demostración es un salto un poco rápido, una posibilidad de una asociación entre el ibuprofeno y un efecto maligno, digamos, peor del coronavirus. De tal manera que no hay una asociación, pero habiendo dicho eso, ibuprofeno es un medicamento probablemente que no hay que estar tomando muy frecuentemente, hay que dejarlo para otro tipo de patología. De tal manera que el mensaje final, no hay nada específico para este virus, tome líquidos, manténgase en observación, esté atento si el virus no va bien, si empieza en cualquier momento que está con fiebre y todo, y le cuesta respirar, tiene que ir en ese momento a la urgencia, porque ahí sí que puede ser que necesite un tratamiento médico para apoyarlo y ayudarlo mientras el sistema inmune se está haciendo cargo de su infección. Doctor Miguel O'Ryan, muchas gracias por el tiempo, por responder todas las dudas de nuestros telespectadores. Obviamente en tiempos, insistimos el punto en que la información es tan importante, la información certera, tomar decisiones acertadas por un tema que al final de esta, y uno lo dice siempre, salimos todos tomando medidas, cuidando a nuestros vecinos, cuidándonos nosotros. Doctor, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted.